Ok, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Por ahí me disculpo de adelantado si por momentos apago mi cámara y mi micrófono, pero ando bien alérgica, entonces ando estornudando y necesito sonarme la nariz cada cierto tiempo porque sí tengo la alergia hasta arriba, entonces no se vayan a extrañar de repente que apague un ratito mi micrófono y mi cámara. Antes de empezar la clase el día de hoy, quería recordarles también que el día jueves, ¿dónde tengo mi teléfono? Permítanme, voy a alcanzar mi teléfono porque si no estoy a ciegas aquí en la clase porque no me puedo ver. Este, quería recordarles que el día, voy a usar ok, que el día jueves que tenemos nuestro, mm, nuestra clase sincrónica, los periodos me fueron solicitados de parte del coordinador de la carrera, porque van a tener una actividad, si no estoy mal, con dirección académica o algo por el estilo. Entonces, ese día, pues, pueden participar ahí, no hay ningún problema. Aquí está. Entonces, para esta semana que vemos leyes ponderales, igual yo les subí unas hojitas de ejercicio para que practiquen, pero les puse solo 4 ejercicios, uno de cada tipo. ¿Verdad? Creo que no van a usar todo el tiempo de asincrónico y si no, pues en un ratito libre que tengan, creo yo que pueden hacer estos ejercicios, que son solo, les puse un ejemplo de cada uno solo para que puedan practicar, pero entonces ese día pues sí está el espacio asignado para trabajar directamente con la coordinación de la carrera. Entonces vamos a empezar con estequiometría. Por favor, si no me escuchan o me escuchan cortado, me avisan porque mi internet ha estado fallando un poquito el día de hoy y así apago la cámara, perdón, para aprovechar un poquito más los recursos. Entonces, estamos en el tema de estequiometría. Ya vimos la primera parte de estequiometría que se refería a lo que es la medición de masas, ¿verdad? Que es la masa atómica, la masa molecular y la masa molar. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de la estequiometría, que se trata de leyes ponderales. Entonces, vamos a empezar a estudiar las leyes ponderales. Lo primero que tenemos que saber de las leyes ponderales es su definición, ¿qué son? En el caso de las leyes ponderales siguen siendo parte de la estequiometría, porque recuérdense que la estequiometría lo que busca es la relación numérica entre los elementos que participan o que pueden participar en una reacción química mediante mediciones. Entonces, en este caso, las leyes ponderales es un conjunto de leyes que se descubrieron mediante la experimentación y hacen referencia a las relaciones que en una reacción química cumplen los pesos de las sustancias reaccionantes y los productos de la reacción. Permítanme porque no me puedo conectar y si no, o miro las diapositivas o los miro a ustedes, no puedo tener las dos cosas abiertas. Denme un segundo que algo le pasa aquí que no me puedo conectar. Vamos a ver si ahora sí. Permítanme un segundito. Ya vi qué es lo que pasa. Creo que ahora sí ya me voy a conectar. Ok, entonces, bueno, lo interesante de estas leyes es precisamente que son leyes que se descubrieron mediante la experimentación, o sea, no son leyes teóricas, sino que son leyes que se dieron cuenta que en el laboratorio, cuando estaban trabajando,
que habían algunas cosas que se repetían y no importaba qué experimento hicieran, se repetían esas situaciones, ¿verdad? Entonces de ahí salieron estas leyes ponderales. La parte de ponderal a lo que se refiere es a peso. Recuérdense que aquí masa y peso lo estamos trabajando como sinónimo, ¿verdad? Entonces se refiere a eso, al peso o a la masa de los reactivos que están antes de la reacción química y los productos que están después de la reacción química. Entonces se daban cuenta que habían muchas coincidencias, ¿verdad? Y eso era justamente lo que se quería, lo que se buscaba comprobar. Entonces, las 4 leyes que nosotros vamos a estudiar son estas, que son la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, la ley de pesos equivalentes de Richter, la ley de proporciones constantes y definidas de Proust y la ley de proporciones múltiples de Dalton. En el caso de la ley de proporciones múltiples de Dalton, recuérdense que esa ley ya habíamos visto un poco cuando veíamos el modelo atómico de Dalton. Entonces, dentro de estas características que él daba en su modelo atómico, una de ellas finalmente se terminó convirtiendo en la ley de proporciones múltiples. Entonces esa ya la hemos escuchado. De hecho, cuando estuvimos hablando de las teorías atómicas, yo les mencioné, esto lo vamos a ver en leyes ponderales, ¿verdad? Entonces a ver ahí si se recuerdan un poquito de eso o no. Entonces vamos a ver estas 4 leyes. Vamos a empezar por la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que creo yo que es una ley que ustedes de hecho ya conocen porque nos la han repetido muchas veces. Permítanme un segundo, disculpen. Ok, entonces con la ley de la conservación de la materia, bueno, les decía que esta la han escuchado ustedes porque es aquella ley que se refiere a lo de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces es básicamente esa ley, solo que modifica, dice... Ok, Ángela, solamente acuérdate de ver la grabación para ponerte al día, no te preocupes. Entonces, ¿qué les estaba hablando? Bueno, esta ley, nosotros aquí la vamos a aplicar en relación a la masa. Y básicamente lo que dice esta ley es que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Entonces, eso lo que quiere decir, ya poniéndolo nosotros en práctica, es que si antes de una reacción química yo tengo 30 gramos, después de la reacción química yo tengo que seguir teniendo 30 gramos. O sea, sería rarísimo, ¿verdad? Que antes de una reacción yo tenga 20 gramos y después tenga 80 y esos otros 60. Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, Salvi. Disculpe, fíjese que estoy teniendo problemas con la señal, no sé si sea solamente yo o algún más está teniendo dificultad con la señal que no se escucha bien. Ok, ¿los demás cómo me escuchan, chicos? Yo lo escucho bien. Claro. Bien. Entonces creo que sí es tu conexión, Selvin, porque cuando todos no me oyen bien, es porque soy yo. En cambio, con uno que me oiga bien es porque no soy yo. Pero si quieres voy a apagar la cámara, tal vez eso ayuda a mejorarte un poquito ahí la recepción, porque siempre disminuye la cantidad de datos si no hay cámaras, ¿verdad? De hecho, por eso es que no les pido a todos que enciendan las cámaras. Le voy a agradecer mucho. Vaya, que tengan foto para yo pues medio poder verles ahí, poder verlos, pero si todos encendemos la cámara, a todos se nos va a poner lentísimas las computadoras. Entonces voy a apagar un ratito mi cámara para ver si le mejora en algo a Selvin. Y si no, te puedes desconectar, apagar un ratito tu Wi-Fi o tus datos y volver a ingresar a ver si mejora. Pero bueno, entonces, en esta ley lo que nos dice es que lo mismo que tengo al inicio es lo mismo que tengo al final. Es una ley que para nosotros hoy puede ser lógica, pero en su momento no lo era. Porque, por ejemplo, si ellos agarraban un leño o un tronco, pónganle que el tronco pesaba
voy a exagerar, 50 libras, ¿verdad? Si yo agarro un tronco y lo quemo, lo que me quedan son las cenizas. ¿Creen ustedes que las cenizas van a pesar lo mismo que pesaba un tronco? Así por pura lógica. No. No, ¿verdad? Las cenizas son mucho más livianas, las cenizas casi ni pesan. Entonces, en un principio decían, bueno, es que lo que pasa es que destruimos el leño, ¿verdad? Y ahora tenemos ceniza y destruimos esa materia. Hoy por hoy sabemos que eso no es cierto, porque lo que no tomaban en cuenta en ese entonces eran los gases. Entonces, cuando yo empiezo a quemar un leño, un tronco, sí, se convierte en ceniza y eso es lo que me queda en estado sólido. Pero hay un montón de gases, por ejemplo, todos esos gases que van en el humo, ¿verdad? Todos esos tienen una masa o un peso. Entonces, Lavoisier, de hecho, hizo un experimento que es con el que logra establecer esta ley, que él puso a hervir por 101 días agua, pero lo puso a hervir en un sistema cerrado, porque obviamente si yo pongo a hervir agua, el agua se escapa en forma de vapor, y al final puedo decir, destruí el agua, no tengo nada. No, lo que pasó ahí es de que el agua pasó de estado líquido a estado gaseoso y se perdió en la habitación en donde estaba. Entonces, lo que hizo Lavoisier fue construir un sistema cerrado, que creo que hay un dibujo ahí en el documento del Colegio de Bachilleres para que lo vean. Entonces, hizo un sistema cerrado en donde el agua circulaba, ¿verdad? Entonces, tenía un matraz, lo ponía a hervir, el agua se convertía en vapor, pasaba por un tubo en donde se enfriaba y regresaba al matraz otra vez en estado líquido. Después de 101 días descubrió que en el fondo había un sedimento, un polvito, y dijo, bueno, ¿y ese polvo de dónde apareció? A lo mejor creamos materia, creamos ese polvo, ¿qué será ese polvo? Entonces, decidió terminar el experimento a los 101 días y cuando pesó, él se dio cuenta que el agua pesaba lo mismo. Pónganle que había puesto 100 gramos de agua, al terminar el experimento seguían siendo 100 gramos de agua, no importaba que se evaporara y se volviera a condensar, seguían siendo 100 gramos de agua, ¿verdad? Y se dio cuenta, pónganle que agarró este sedimento y se dio cuenta que este sedimento pesaba 5 gramos y dijo, bueno, ¿estos 5 gramos de qué son? Cuando él pesó toda su cristalería, es decir, este sistema cerrado, el matraz con los tubos, se dio cuenta que el matraz y los tubos pesaban, pues estos 3 gramos menos, no sé si dije 3 o 5, pero estos gramos menos. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que el vidrio se había desgastado con el paso fluido del agua, ¿verdad? Pero al final, pónganle, si en total su sistema pesaba 500 gramos, al final seguía pesando 500 gramos, pero era un sistema cerrado, no permitía que se escaparan los gases. Y entonces, a partir de eso, él ya pudo decir que en un sistema aislado, o sea, un sistema cerrado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos, ¿verdad? O sea, no puedo destruir ni puedo crear la materia, ¿verdad? Lo único que yo puedo hacer con la materia es transformarla en el espacio, ¿ya? Puedo cambiarles la forma, puedo cambiarles el estado. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar, estamos a un mes del 14 de febrero, por ahí si les dieron una cartita el 14 de febrero, ya el amor se murió, ustedes pueden venir a agarrar la carta y romperla en 1000 pedazos, quemarla y venir ustedes y decir, bueno, ya la destruí. No, no se destruyó, simplemente la transformaron. O sea, manera de destruir esa carta no hay, ¿verdad? Aunque se les haya muerto por ahí el amor, lo único que pueden hacer es transformarla pues en sí en cenizas, ¿verdad? Y en algunos gases para que se escapen ahí en el aire, pero no hay manera de destruir nada, ni de crear nada. O sea, incluso la misma vida, recuérdense que no es, es únicamente producto de reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, así es como se produce, pero realmente no es que la estemos creando tampoco, no podemos crear nada ni destruir nada. Ya todo está dentro de nuestro sistema cerrado, que es la Tierra. Entonces, cuando yo quiero hacer algún ejercicio sobre la ley de la conservación de la masa, pueden haber varios ejercicios, pero en estos ejercicios yo lo que tengo que tener en cuenta es que los gramos que van, recuérdense que la flecha implica reacción química, ¿verdad? Entonces, los gramos que están antes de la flecha tienen que ser igual a los gramos que están después de la flecha. No importa si aquí tengo 2, 3, 5 o si aquí tengo 1, 2, 3, 5, ¿verdad? La cosa es que la sumatoria de todo lo que está antes de la flecha tiene que dar igual a la sumatoria que está después de la flecha. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio me dicen, si tenemos 7 gramos de hierro y reaccionan con 4 gramos de azufre,
cuántos gramos de sulfuro de hierro se obtienen. Es decir, de hierro yo tengo 7, de azufre yo tengo 4. ¿Cuánto tengo que formar de sulfuro de hierro? Díganme ustedes. Igual pueden escribir en el chat si son tímidos. 11 gramos. 11 gramos, efectivamente. Tiene que darme 11 gramos, porque la sumatoria de 7 más 4 es 11 gramos. Y estos datos tienen que coincidir. Es decir, antes de la flecha, tiene que sumar lo mismo que después de la flecha. No importa si es dividido en 2 compuestos y aquí solo está 1, o aquí hay 3 y aquí hay 5, no importa. El total antes de la flecha tiene que ser igual al total después de la flecha. Y de hecho, esto es parte del ejercicio que normalmente entra en el examen final. Sí, no se preocupen. Sé que hay varios que no tienen luz desde la mañana, entonces no se preocupen. Lo importante es que después vean la grabación, por favor. Entonces, aquí en estos ejercicios, este es un ejemplo de un ejercicio que nos podrían dar, pero igual podrían jugar, por ejemplo, ahorita me dieron estos 2 datos y no me dieron este. En otro ejercicio podría ser que me dieran este y uno de estos y tuviera que encontrar yo el otro. Obviamente, si aquí es casi que reglas de suma, ¿verdad? Entonces, al total le resto uno de los sumandos y me da el otro sumando. O sea, básicamente es matemática, ¿verdad? Entonces, lo que sí tengo que tener yo en claro es que tiene que coincidir antes de la flecha con lo que está después de la flecha. Y esa es nuestra primera ley, que es la ley de la conservación de la masa. Creo que es la más fácil de las cuatro leyes. Entonces, vamos a pasar a la segunda, que en contraste, esta segunda ley, creo yo que de las 4 es la más complicada. Y esta realmente, ya cuando uno entiende la ley, los ejercicios no son difíciles. De hecho, los ejercicios son muy repetitivos. Pero cuando uno no entiende la ley, uno no entiende de dónde salen los datos. Entonces, para esta sí les voy a pedir que pongan mucha atención. Entonces, la ley de pesos equivalentes es una ley en donde Richter, que es el autor de la ley, buscó aplicar las matemáticas a través de relaciones numéricas. O sea que antes de esto sí se usaban las matemáticas para sumar, para restar y demás, pero no se había descubierto que realmente entre estos reactivos y estos productos siempre existen relaciones numéricas que normalmente son números sencillos, números pequeños sencillos, que ya lo habíamos mencionado también en las teorías atómicas, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una relación numérica entre los diferentes elementos que van a estar trabajando en una reacción química. Específicamente en la ley de pesos equivalentes dice, la masa de elementos diferentes que se combinan con una masa constante de un tercer elemento para formar compuestos distintos están en una relación numérica sencilla, siendo esta relación la misma que cuando se combinan entre sí los 2 primeros elementos. La verdad es que esto suena a trabalenguas o adivinanza, y eso es lo que les decía hace un ratito, que a veces es un poco, déjenme ver si puedo dejar solo uno de los textos. No me aparecen todos. Eso es lo que les decía ahorita al principio, que si no entendemos la ley, no vamos a saber cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, es necesario que entendamos bien a qué se refiere la ley para poder entender cómo se resuelve. De inicio, estamos hablando de que van a haber 3 compuestos, que aquí abajo están, de hecho, con A, B y C para que sea más fácil, aunque para mí igual suena como trabalenguas. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que tener 3 compuestos. De hecho, si quieren, aquí les voy a poner ahorita A, B y C, nada más para hacerse una... no, ya sé cómo se los voy a poner. Por ejemplo, tengo un compuesto que tiene un elemento A y un elemento B. A puede ser cualquiera, B puede ser cualquiera, ¿verdad? Y luego tengo un compuesto que tiene un elemento C y un elemento B otra vez. Ya vieron que la B se repite, está 2 veces. Entonces, la ley lo que dice es de que cuando yo tengo estos 2 compuestos que repiten un elemento, se puede formar un tercer compuesto con esos elementos que no se repiten, ¿verdad? Se los voy a marcar aquí para que lo vean. Por ejemplo, aquí está B y aquí está B. Entonces, si yo tengo
dos elementos que se repiten en dos compuestos distintos, quiere decir que yo puedo formar un tercer compuesto con A y con C, y que van a ser equivalentes, ¿verdad? Entonces yo puedo formar A y C. Eso es lo que dice la ley. En este caso, la ley incluso nos menciona que si B, por ejemplo, tuviera la misma cantidad, me voy a inventar ahorita cantidades, por ejemplo, este tiene 10 gramos y de este también tengo 10 gramos. De al A le vamos a poner que tiene 5 gramos y al C le vamos a poner que tiene 8 gramos. Esto me lo estoy inventando, solo es un ejemplo para que lo entendamos. Entonces dice que si es el mismo elemento que se repite y que si de hecho las cantidades son las mismas, como ahorita dice 10 gramos y dice 10 gramos. Entonces, si tengo las mismas cantidades, entonces quiere decir que los pesos son equivalentes. Los pesos son estos 5 gramos y 8 gramos. Y como son equivalentes, quiere decir que para formar A con C voy a necesitar 5 gramos de A y voy a necesitar 8 gramos de C. Y con eso básicamente estoy resolviendo un ejercicio. Depende qué es lo que me pide el ejercicio. Por ejemplo, en este caso me decía, pónganle que me dan un ejercicio donde dice, voy a borrar esto. Pónganle que me dan un ejercicio con esa información que está ahorita. ¿Verdad? Que vienen y me dicen, bueno, tengo un compuesto AB, de A tengo 5 gramos, de B tengo 10 gramos, y tengo un compuesto CB, que de C tengo 8 gramos y de B tengo 10 gramos. Resuelva la ley de pesos equivalentes. Entonces yo digo, bueno, tengo que resolver la ley de pesos equivalentes, entonces veo que se repite B. Eso quiere decir que puedo formar un tercer compuesto que va a ser AC. ¿En qué cantidades? Bueno, corroboro que B tiene la misma cantidad en los dos, 10 gramos y 10 gramos, entonces A va a ser 5 gramos y C va a ser 8 gramos. Y ya resolví mi ejercicio. Claro que no todos los ejercicios van a ser así de sencillos, ¿verdad? Puede ser que nos den otras variantes. Por ejemplo, pónganle que vienen y me dicen, voy a borrar aquí. Les voy a dar ahorita las posibilidades que pueden haber de ejercicios. Imagínense que aquí vienen y me dicen, me dan el mismo ejercicio, pero me dicen que B en el primer compuesto tiene 10 gramos y B en el segundo tiene 20 gramos. ¿Verdad? Y que yo tengo que encontrar el tercero. O incluso, si quieren, espérense, les voy a dejar así como está. Y entonces, en el mismo ejercicio me dicen, entonces A tiene 5 gramos y C tiene 8 gramos. Compruebe la ley de los pesos equivalentes. Entonces, yo vengo aquí y de entrada digo, tengo AB y tengo CB. Es cierto, se repite B. ¿Puede ser una ley de pesos equivalentes? Sí. El producto que se va a formar son los que lo acompañan, es decir, A con C. Aquí está A con C. Ahora yo reviso las cantidades. Dice que A tiene 5 y que C tiene 8, pero yo veo que B tiene diferentes pesos. ¿Ya? Tienen que tener el mismo peso para que yo agarre estos dos datos aquí. Entonces, yo aquí de entrada lo que puedo decir es que si estos dos no tienen el mismo peso, no puedo combinar 5 con 8. Esta combinación yo no la puedo hacer, ¿ya? Porque estos tienen diferente masa. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues aplicar las proporciones, que es lo que él dice. Y en las proporciones yo lo único que tengo que hacer son divisiones. Entonces yo digo, por ejemplo, A tiene 5 gramos. A tiene 5 gramos. Y B tiene 10 gramos. Entonces vengo yo y divido. Y digo 5 dividido 10 me sale a 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Ese 0.5 dice que por cada 0.5 gramos de A, yo voy a tener 1 gramo de B. Eso es lo que significa esa respuesta. Hago lo mismo con el de abajo y digo, C, que tiene 8 gramos, lo divido dentro de B. Si se dan cuenta, el elemento que se repite se pone abajo. Y entonces yo digo 8 dividido dentro de 10 me sale a 0.8. ¿Qué significa ese 0.8? Significa que por cada 0.8 de C voy a tener 1 gramo de B.
Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? No era dividido en 20. ¡Ay, gracias! Sí. Sí, gracias, tomé el dato de arriba. Si no, estaría haciendo lo mismo, ¿verdad? Muy bien, gracias, gracias, gracias. Cuando vean algo así raro, díganme para que lo arreglemos de una vez. Muchas gracias. Ok, lo voy a corregir. Entonces, no nos da 0.8, nos da 8 dividido 20. Es 0.4. Gracias por allí. Entonces, por cada 0.4 de C, tengo 1 gramo de B. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que hice aquí fue ponerlos en el mismo valor. Vean, 1 gramo de B y 1 gramo de B. Entonces, A y C se van a poder combinar con estas cantidades. Por cada 0.5 de A, o sea que A se va a combinar con 0.5 gramos y C se va a combinar con 0.5. C que está aquí, este es A, ¿verdad? A con 0.5 y C se va a combinar con 0.4. Eso podría ser otro ejemplo de otro ejercicio, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que tener en mente es eso. Siempre hay un elemento que se repite. Si se repiten las mismas cantidades, yo formo el tercer compuesto con esos mismos valores. Si no se repiten, pues tengo que hacer una proporción. Estas proporciones son básicamente como lo que les decía el otro día, que les decía, bueno, si en la clase hay 40 hombres y 20 mujeres, la relación va a ser de 2 a 1. Eso es lo que estamos haciendo aquí, sacando la relación, pero en este caso la relación va a ser entre A y B, ¿verdad? O entre C y B. Entonces, ¿cuánto tengo de A? Por 1 de B. ¿Cuánto tengo de C? Por 1 de B. ¿Cuántos hombres hay? Por cada mujer. Es exactamente lo mismo. Estos son 2 ejemplos de 2 ejercicios que me podrían dar, pero realmente hay varios tipos de ejercicios que me podrían dar. De hecho, traigo aquí uno bonito que vamos a hacer, pero les quería hacer esta explicación corta porque creo que nos ayuda a entender un poquito estos 2 conceptos. Si no me entendieron muy bien, porque entiendo que esta ley es un poquito compleja, recuérdense que siempre pueden volver a ver el video y verlo las veces que sea necesario para poderlo entender. Entonces, veamos aquí con otro ejemplo. De hecho, aquí traigo uno parecido a lo que les acabo de explicar. Imaginémonos que tenemos estos 2 compuestos. Tenemos un hidruro de calcio y un óxido de calcio. Y en el ejercicio me dicen que del hidruro de calcio tengo 1 gramo de hidrógeno por 20 gramos de calcio. Y que del óxido de calcio yo tengo 8 hidrógenos y 20 de calcio. Entonces, este ejercicio está bien sencillo porque si yo me imagino que el calcio es mi sustancia C, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Si una cantidad de sustancia A reacciona con una sustancia C y también una sustancia B reacciona con una sustancia C, en caso de que A y B reaccionen, la proporción lo harán en una proporción másica en la que reaccionan con C. Entonces, imaginémonos que tengo C y C. Si se dan cuenta, es el mismo elemento con los mismos gramos. Entonces, si a mí me dicen resuelva, por ejemplo, este ejercicio, resuelva la ley de pesos equivalentes. Ah, bueno, para resolverla yo digo, voy a formar una tercera sustancia o un tercer compuesto usando el hidrógeno y usando el oxígeno. ¿En qué cantidades? Bueno, en las cantidades que ya me indica aquí, 1 gramo de hidrógeno por 8 gramos de oxígeno. Pero eso es porque el calcio está en las mismas cantidades, ¿verdad? Si el calcio estuviera en diferentes cantidades, entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar la proporción de los elementos que conforman los compuestos, que es lo que les explicaba hace un ratito. Por ejemplo, aquí lo voy a trabajar aunque me hayan dado las mismas sustancias, pero solo quiero que ustedes lo vean. Imagínense incluso que me dan este ejercicio y me dicen, compruebe la ley de pesos equivalentes. O sea, ya me dieron las 3 sustancias, ya vi que las 2 tienen calcio, que las 2 tienen 20 gramos y que por tanto este se va a formar con 1 y con 8. Pero aún así en el ejercicio me dice, compruebe que sí se está cumpliendo. Ah, bueno, entonces yo lo que hago es sacar las proporciones. Y vengo yo y digo, la proporción del calcio con el hidrógeno, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, y digo yo, bueno, voy a dividir la cantidad de hidrógeno, que es 1 gramo, dentro de los gramos de calcio. 1 dividido 20 y me da 0.05. Recuérdense que ese 0.05
lo que significa es que por cada 0.05 de hidrógeno, tengo un calcio. Siempre que yo hago una división, es porque voy a poner cuánto hay en uno del de abajo. En este caso, el de abajo es calcio, así que es 0.05 hidrógenos dentro del calcio. Y en el caso del otro compuesto, que es el óxido de calcio, hago la división. 8 gramos que me dieron, dentro de los 20 gramos que me dieron, hago la división y me sale 0.4. Recuérdense que este 0.4 se refiere a que yo voy a tener 0.04 de oxígeno por cada calcio. O sea, lo que hice fue llevar el calcio a 1 para que los dos estén iguales. Pero como lo que me piden en este ejercicio es diferente a lo que me habían pedido en los ejercicios anteriores, voy a borrar esto. Esto solo era para recordarles qué significa la división. Ahí está. Lo que me están pidiendo en este ejercicio, les decía, es que compruebe la ley de pesos equivalentes. Entonces, ¿cómo la voy a comprobar? Esta es la parte clave, así que pónganle mucha atención. Saqué esta relación y saqué esta relación. Recuérdense que siempre el elemento que se repite va abajo. Siempre. Nunca lo vayan a poner arriba. El elemento que se repite va abajo. Porque entonces la respuesta que yo voy a obtener básicamente me representa al elemento que no se repite. Es decir, me representa el hidrógeno y este me representa el oxígeno. Entonces, lo que voy a hacer es dividir estos dos números, ¿verdad? Vean, los divido. 0.05, que es este valor de arriba, y 0.04, que es el valor de aquí abajo, ¿sí? Los voy a dividir. Vean, arriba puse al que representa el hidrógeno, que de hecho, si quieren, pueden ponerlo para que se acuerden que el de arriba es el hidrógeno, y el de abajo es el que representa el oxígeno. Si quieren, pueden ponerlo para acordarse que es el elemento, el compuesto que tiene oxígeno. El calcio, ¿por qué no pongo el calcio? Porque el calcio se repite en los dos. Y me salió esta relación numérica. ¿Qué significa esta relación numérica? Que siempre y cuando se combine el hidrógeno con el oxígeno, la relación va a ser de 0.125. ¿Cómo compruebo la ley de pesos equivalentes? Pues yo digo, si se está cumpliendo la ley de pesos equivalentes, quiere decir que cuando yo divida estos valores, me tendría que dar también esto, ¿ya? Porque aquí a quienes estoy dividiendo, espérenme, voy a poner mi láser. Ahí está. Aquí a quienes estoy dividiendo al que representa el hidrógeno y estoy dividiéndolo con el que representa el oxígeno. O sea, esta división es entre hidrógeno y oxígeno. Entonces, si aquí tengo un hidrógeno y un oxígeno y los divido, me tendría que dar a puro tubo este mismo valor. ¿Qué pasa si no me da el mismo valor? No se comprueba la ley de pesos equivalentes. El ejercicio tiene que tener un error porque no se comprueba la ley de pesos equivalentes. Puede ser que me lo hayan dado mal a propósito o que yo me haya confundido en el proceso. Entonces, me tiene que dar el mismo valor. Entonces, voy a dividir 1 dentro de 8. Ahí está, 1 dentro de 8. Y vean, por favor, vayan haciéndolo ustedes también en su calculadora. Se me ha olvidado pedirles de que me vayan dando ustedes las respuestas, pero por favor vayan haciéndolo ustedes en su calculadora también. Entonces, si ustedes se dan cuenta al momento de que yo hago esta división, voy a borrar esto. Al momento de que yo hago esta división, justamente también me da 0.125. Esos dos valores tienen que coincidir siempre. Pero vean el orden de las operaciones porque este es hay dos errores que cometen en estos ejercicios. Apúntenlos y pónganle atención porque es el mismo error todos los años. El primer error es que no se fijan que los que se repiten estén abajo. Recuérdense que el que se repite siempre tiene que estar abajo. El que se repite siempre está abajo. ¿Sí? Siempre está abajo. Y en la segunda división, si yo puse hidrógeno arriba y oxígeno abajo, cuando haga esta división tengo que poner hidrógeno arriba y oxígeno abajo. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? No me va a coincidir el número. Entonces, siempre, si yo puse hidrógeno arriba, pongo hidrógeno arriba. Si yo puse oxígeno abajo, pongo oxígeno abajo. Y la respuesta tiene que ser igual. Incluso alguien pudo haber venido y decir, pero yo quería poner el oxígeno arriba. No hay problema.
ponen el oxígeno arriba y el hidrógeno abajo, pero en esta otra operación lo ponen igual, ponen el oxígeno arriba y el hidrógeno abajo. Les va a dar un valor diferente a 0.125, pero los dos valores van a ser iguales. Y eso es lo que me comprueba la ley de pesos equivalentes. De eso es de lo que se trata. No sé si por ahí me entendieron. Está un poco rarita la ley, ¿verdad? Un poquito complicada. ¿Qué dicen? Dije, Dime. disculpe, fíjese que se me fue un poco la señal de internet, pero me había quedado en que en el primer triángulo que usted explicó, había dicho de que, digamos, si uno de los dos, digamos, digamos, los que se repetían, los pesos eran iguales, solo se sumaban los pesos de los que no se repetían, pero que estaban en ambas, digamos. Entonces, no es, ahorita veo que... no es que se sumen, no es que se sumen, sino que, por ejemplo, aquí estás viendo que, de hecho, esto podría ser un triángulo, pero así, torcido, ¿verdad? Si te das cuenta, el calcio es igual y tiene los mismos gramos. Entonces, lo que explicaba en el primer triángulo es de que si se repite el elemento en las mismas cantidades, yo puedo descubrir el tercer compuesto, que es este que estoy aquí descubriendo, que va a estar formado de hidrógeno por 1 gramo y de oxígeno por 1 gramo. Eso fue lo que expliqué. Entonces, depende de qué me pidan en el ejercicio. O sea, en ese ejemplo que les estaba dando, les decía, si en el ejercicio me pidieran cuál es el tercer compuesto que se forma, pues agarro A con B y lo junto con esos gramos. Ahora, esto que estoy haciendo ahorita es en el caso de que me pidieran compruebe si se cumple la ley. Entonces, si se cumple la ley, la forma de resolverlo es distinta, es sacando proporciones que son las que tengo yo aquí. Permítanme que se trabó mi mouse, ahí está. ¿Cómo saco yo las proporciones para, esto es para comprobar la ley, ¿sí? Incluso en este ejercicio puede ser que me hubieran dado los 3 o que solo me hubieran dado 2 y que yo sacara el tercero, no importa. Pero aquí lo que me están preguntando, bueno, aquí están estos 3 datos. Compruebe que la ley funciona. Entonces, para ver que sí funciona la ley, que sí se está cumpliendo la ley, yo tengo que sacar la proporción entre el primer compuesto, la proporción del segundo compuesto y esas dos respuestas dividirlas. La respuesta que me da ahí tiene que coincidir con la división de los elementos del tercer compuesto. O sea, si te das cuenta, este tercer compuesto yo no lo uso hasta el final. Yo trabajo con el compuesto 1 y con el compuesto 2. Primero los divido cada uno por separado y las respuestas las junto en otra división. Y este valor que me sale aquí tiene que coincidir con este que no había trabajado. Si coincide, se cumple la ley de proporciones de pesos equivalentes, que de hecho, aparte de recibir el nombre de pesos equivalentes, también recibe otro nombre que es, no me acuerdo ahorita se los voy a regresar porque creo que por aquí lo tengo anotado. Ahí donde tengo anotado el otro nombre. Por aquí lo tengo anotado en diapositiva. A ver si lo encuentro. Y bueno, no lo encuentro. No me acuerdo. Hace rato estaba a decir y ya se me olvidó, pero no pasa nada. Entonces, es que depende qué es lo que me estén preguntando. O sea, eso es lo que depende. Me están preguntando que encuentre yo al tercer compuesto o me están diciendo que compruebe la ley. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a resolver. Pero si se dan cuenta, no está muy compleja la resolución. Pero si quieren, hagamos un ejercicio para que veamos cómo se resuelven en otros casos, ¿verdad? No sé si estamos... Ajá, siempre revisa después la grabación de la parte que te saltaste para ver qué fue lo que pasó ahí, porque sí cambia la resolución. Entonces, veamos este otro ejemplo. En este ejemplo dice, vean, este nos da datos totalmente distintos que nosotros tenemos que terminar de completar. Vean lo que dice este. Dice, tenemos 3 compuestos, eso ya lo sabemos, que en esta ley de pesos equivalentes siempre vamos a trabajar con 3 pesos. Y dice, con 3 pesos, sí, con 3 compuestos. Y dice, el primero es un óxido de cloro
que contiene 18.41% de oxígeno. Lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide. El primero es un óxido de cloro. No conozco la fórmula, la verdad es que no necesito conocerla. Lo que necesito saber es que tiene cloro y que tiene oxígeno, ¿verdad? Y que oxígeno tiene 18.41%. Luego tengo otro que es un óxido de zinc que tiene 80.34 de zinc y un cloruro de zinc que, bueno, ese es el tercero. Entonces, el segundo compuesto es un óxido de zinc, tampoco necesito conocer la fórmula, lo que necesito saber es de que el zinc tiene 80.34 y el otro no lo sé. Y un tercer compuesto que es cloruro de zinc, que tiene 52.03 de cloro y no me dan otro valor. Y vean lo que me dicen, demostrar si se cumple la ley. Aquí está el otro nombre de la ley, es proporciones recíprocas. Esta ley se llama ley de pesos equivalentes o ley de proporciones recíprocas. Cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Cómo lo voy a comprobar? Vean, en este ejercicio no me están pidiendo cuál es la tercera. No, simplemente me están diciendo compruebe la ley. Entonces, recuérdense que si me dicen compruebe la ley, lo que tengo que hacer son las divisiones. Pero para hacer estas divisiones yo necesito tener los datos completos. Y en este caso, ni siquiera me dan los datos completos. ¿Ya vieron? De hecho, ni me dan gramos. Me dan un porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Puedo trabajar esto con porcentajes? Sí lo puedo trabajar, porque es como si, por ejemplo, me dijeran a mí, el mismo ejemplo de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, yo siempre les digo, hay 40 hombres y hay 20 mujeres. Eso quiere decir que mi relación es, por cada 2 hombres hay una mujer. Pero también yo les podría decir a ustedes, la clase está compuesta por el 66% de hombres y el 33% de mujeres. Igual, si yo saco mi relación numérica en la calculadora, recuérdense que para sacar relaciones numéricas, lo único que necesito es dividir. Entonces, si ustedes dividen 66 dentro de 33, les va a salir 2. Eso quiere decir 2 hombres por cada mujer. O sea, también lo puedo resolver con porcentajes, no hay ningún problema. Si a alguien lo confunde lo de los porcentajes, les voy a mostrar qué hago en química cuando me dan porcentajes y yo quiero que sean gramos. Pero eso se los explico en la siguiente diapositiva. Miremos aquí. Trabajemos en base a lo que me dieron y lo que me dieron son porcentajes. ¿Qué voy a hacer? Primero tengo que completar los datos. Porque no me dieron los datos completos. Entonces, lo primero es completar esos porcentajes, porque me dijeron, tiene 18 de oxígeno, pero no me dieron el cloro. Entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cómo hago mi división si no conozco el número? Tengo 80 de zinc, pero no sé cuánto de oxígeno. Tengo 52 de cloro, pero no sé cuánto de zinc. ¿A quién se le ocurre cómo puedo encontrar el dato faltante? Si me están dando solo uno de los porcentajes. A ver. ¿Te lo resto al 100%? Exactamente, muy bien. Como es un porcentaje 100. Entonces, si a mí me están diciendo que tengo 18.41 de oxígeno, ¿cuánto tengo de cloro? Pues voy a agarrar mi calculadora y voy a decir, un porcentaje tiene que sumar 100. Entonces digo 100 menos 18.41 y me da, ¿cuánto me da? Vayan haciéndolo ustedes para que tengan ahí un poquito de actividad también. Exactamente, 81.59. ¿Y cuánto me dará los otros dos valores? Sáquenlos. El segundo da 19.66. 19.66, muy bien. ¿Y el tercero? ¿Quién me da el número, el tercer porcentaje? 47.97. 47.97. Ya rellené los valores. Y fíjense que eso es lo que pasa normalmente con los problemas. A mí y le pasa mucho a los estudiantes. Uno les explica la base, pero cuando uno les pone un problema, se pierden. Recuérdense que en los problemas yo lo que tengo que ver es qué datos me dan, qué datos me faltan, y muchas veces no me dan los datos directamente, pero para encontrarlos son procesos muy fáciles como este. Pues sí, no me dieron 3 valores, pero eso lo puedo calcular, ¿verdad? Entonces, puede haber un sinfín de formas de dar los datos escondidos. Entonces, tenemos que ser muy lógicos al momento de responder ejercicios. Entonces,
Ya complementamos los porcentajes. ¿Qué puedo hacer? Yo les decía que no importa, me pueden dar gramos o me pueden dar porcentajes. Me pueden dar cualquiera de las dos cosas y con cualquiera de las dos cosas yo puedo resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a resolver el ejercicio? No me están pidiendo que encuentre el tercer compuesto, ¿verdad? No me están pidiendo que encuentre el tercer compuesto. Lo que me están pidiendo es que vea si se cumple la ley de proporciones recíprocas. ¿Cómo corroboro yo que se cumple la ley de proporciones recíprocas? Sacando las divisiones y al final la división de los dos primeros tiene que coincidir con la división del último. Eso es así en muy pocas palabras. Entonces, primero veamos si los elementos que nos aparecen nos convencen, ¿verdad? Si sí se parecen a lo que dice la ley de pesos equivalentes. Entonces, vean, la primera y la segunda se repite el oxígeno. Eso quiere decir, voy a poner el lápiz, se repite el oxígeno en la primera y en la segunda. Eso quiere decir que el tercer compuesto tendría que estar formado de cloro y zinc. Compruebo y digo, sí, está formado de cloro y zinc. Lo que normalmente yo esperaría es que me den la misma cantidad de oxígeno para que mi ejercicio sea mucho más fácil. De hecho, aquí si me hubieran dado la misma cantidad de oxígeno, entonces el cloro tendría que tener 81.59 y el zinc tendría que tener 80.34, si el oxígeno fuera el mismo valor numérico. Como es un valor numérico, yo no podría saber cuáles son los valores de cloro y zinc, ¿verdad? Los tendría que descubrir. En este caso ya me los están dando. Dice que zinc es 47.97 y que cloro es 52.03. Lo tengo que comprobar y para eso voy a hacer las divisiones. Ahora, alguien podría venir y decir, ya cuando nos ponemos así modositos, ¿verdad? Y decir, bueno, pues yo no quiero trabajar con la primera y la segunda. ¿Qué tal que yo quiero trabajar con la segunda y la tercera? Pues también se puede. Si ustedes se dan cuenta, la segunda y la tercera tienen en común el zinc. Eso quiere decir que el otro compuesto tendría que estar hecho de cloro y oxígeno. Pues sí, también podríamos hacerlo así. Y podría venir otro y decir, pues yo no me voy con la multitud, yo quiero trabajar el primero con el tercero. Claro, también se puede, porque los dos repiten el cloro. Eso quiere decir que el tercer compuesto tendría que estar hecho de zinc y de oxígeno, que efectivamente así están hechos. Entonces, por ejemplo, en el examen, hasta ahorita podrían haber 3 resoluciones diferentes y todas podrían estar buenas, aunque el valor numérico final fuera diferente, siempre y cuando coincidieran las dos respuestas, ¿verdad? En número, pero pueden haber 3 resoluciones y de hecho cuando lo hagamos ahorita se pueden formar otras 2 respuestas que también podrían ser correctas, así que mucho ojo a veces cuando copiamos, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que copiamos o que comparamos con otro compañero y decimos, no es que nada da lo mismo, lo tuyo está mal, lo mío está bueno o viceversa, cuando en realidad pues pueden haber diferentes maneras de resolverlo. Yo por el orden de la operación voy a trabajar con las 2 primeras, eso quiere decir que esta la dejo para la división final. Voy a trabajar primero las 2 de arriba. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero voy a encontrar la relación de cada compuesto por separado. Entonces saco la relación del de arriba, que sería 81.59 dentro de 18.41. Alguien que me dé la respuesta antes de que aparezca ahí, solo para que ustedes vayan viendo si sí les va saliendo el ejercicio. 4.43. Muy bien. Siempre les voy a hacer esa recomendación, aunque los ejercicios ya están resueltos en las diapositivas y aquí van a ir apareciendo correctos, aunque ya vieron que a veces me confundo, siempre vayan haciéndolos ustedes, porque es la única manera de entenderlos. Si yo solo miro lo que me va mostrando el profesor, pues sí, siempre va a salir bien y le voy a entender y voy a decir, sí, tiene lógica. Y cuando yo lo quiera hacer por mi cuenta, me voy a dar una pérdida horrible. Entonces, siempre vayan ustedes apuntando y metiendo los datos en su calculadora. Entonces, ahí está. Mi primera división es la del compuesto 1. Ahora, mi segunda división es la del compuesto 2. ¿Cuánto me da la segunda división? $4.0864. Muy bien, 4.0864. Como aquí ya estamos trabajando con muchos decimales, recuérdense que siempre es válido el error más menos 1. Entonces, por ejemplo, si a alguien le termina
no le termina con los mismos decimales, no se asusten. Espérenme que mi mouse se traba y no me deja mover. Ahí está. Entonces, por ejemplo, muchos van a tener aquí un 2. No se preocupen si aquí tienen un 2 y todavía un número más. No pasa nada. El error más menos 1 siempre es válido. Entonces, no se vayan a preocupar porque ahorita sí vamos a empezar a tener algunas diferencias. Vale. Entonces, el primer paso era sacar la división del primer compuesto y sacar la división del segundo compuesto. Recuérdense que aquí un chivito que les di, que es en donde normalmente se confunden, es que siempre el elemento que se repite tiene que ir abajo. Aquí está el oxígeno abajo, el oxígeno abajo. Si en uno lo ponen abajo y en el otro lo ponen arriba, ya no le sale el ejercicio. Entonces siempre tiene que ser abajo. Y recuérdense que esa respuesta, por ejemplo, la respuesta que le salió arriba del 4.43, básicamente está representando al cloro. ¿Por qué al cloro y no al oxígeno? Porque el oxígeno se repite en las dos. Y recuérdense que esto es 4.43 de cloro por cada oxígeno. Eso significa la respuesta. Y el de abajo está representando al zinc. ¿Por qué? Porque esa respuesta, para leerla, yo tendría que decir 4.08 de zinc por cada oxígeno. A eso se refiere. Entonces, ahora voy a sacar la división entre estas dos. ¿Cuánto me da la división entre estas dos? Hagan la división de las dos. 1. Recuerden que también pueden ir participando en el chat, chicos, por favor. ¿Cuánto, Ricardo? 1.08452. 1.08452, a mí me da 51.317, pero es un error válido, ¿verdad? Por lo menos los 4 primeros decimales nos dieron pues casi que iguales, 4, 5, error más menos 1, creo que estamos bien. Ahora, esta es la proporción final. ¿Qué significa la proporción final? Que el resultado de la división de estos dos me tendría que dar 1.0845, 51 o 52, ¿verdad? Para decir que la ley se cumple. ¿Pueden hacer esa división y decirme si la ley se cumple? Este es el punto final, ¿verdad? Después de las proporciones de arriba, la de abajo tiene que coincidir, la del tercer compuesto tiene que coincidir. Háganla y me dicen si están de acuerdo o no, si se cumple o no se cumple la ley. Sí se cumple, ingeniero. Muy bien, Wilfried dice que sí se cumple. ¿Qué dicen los demás? Sí cumple, ingeniera, ingeniera. sí. Se cumple. Si se cumple, ok. Yo espero que al menos haya alguien que me diga que no se cumple. Estoy segura que alguien la hizo y no. No se cumple. Conmigo no se cumple tampoco. Exactamente. Conmigo tampoco. Ok, ahora vamos a ver cuál es el error. ¿Y quién de los dos está bien? Si se cumple o no se cumple. ¿Se recuerdan que les dije que habían 2 chivos? ¿Cuál era el primer chivo? Bueno, llamémosle clave, porque decirle chivo como que... ¿Cuál es la primera clave que les di? Que de hecho la estamos cumpliendo ese chivito, ¿verdad? ¿Cuál era? Que se repita al El que menos se un repite elemento, va ingeniero. abajo. El elemento que se repite va abajo, ¿verdad? Por eso es de que aquí pusimos, voy a poner otra vez mi láser. Recuérdense que aquí pusimos el oxígeno abajo y el oxígeno abajo. Ese fue el primer chivo. ¿Y cuál fue el segundo chivo? Que les di hace un ratito. Que tengan lo mismo. No, eso es para comprobar la ley. Si tienen lo mismo, se comprueba la ley. Si no tienen lo mismo, no se cumple. Pero les di un segundo chivo y les dije anótenlo, porque es el error que siempre cometen. Si pongo Héctor, zinc no. arriba, tengo que ponerlo arriba también, en la segunda división. Exactamente, muy bien, Jocelyn. Y ahí es en donde están cometiendo error. Y ustedes mismos se van a dar cuenta ahorita quién es el que tenía la razón y quién no. Recuérdense que el segundo chivo que les di es, el de arriba está representando al cloro
el de abajo está representando al zinc. Entonces yo tengo que ver a quién puse arriba y a quién puse abajo para ponerlos en el mismo orden en esta división. Vean, yo puse 443 arriba, el 443 es el cloro, o sea que yo puse cloro arriba y zinc abajo. Cuando yo haga esta división, lo tengo que poner en el mismo orden, es decir, cloro arriba y zinc abajo. No importa cómo lo apunté yo aquí o cómo me lo dieron en el texto. Yo tengo que seguir el mismo orden que me dieron aquí. Cloro arriba, zinc abajo. Entonces, ahora les vuelvo a preguntar, ¿se cumple o no se cumple? Revisen que lo hayan hecho bien. Sí, Y si no, se cumple. Acabo de hacerlo. Sí, ingeniera, se cumple. sí se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué había pasado ahí? Y por eso les decía yo que sabía yo que tenía que haber alguien que me dijera que no se cumplía, porque siempre se les olvida. Y por eso es que yo les digo, este es el error que cometen siempre, ¿verdad? Y cuando yo les diga esas palabras claves de este es el error que cometen siempre, apúntenlo, apúntenlo o después revisen la grabación y apúntenlo, porque este es el error que siempre se comete y lo malo es que lo cometen en el examen. Entonces, vean, no importa que yo aquí en mis anotaciones haya puesto el zinc arriba y el cloro abajo siguiendo mi texto. Si yo aquí puse el cloro arriba y el zinc abajo, voy a tener que poner el cloro arriba y el zinc abajo, para que entonces sí me coincida. Y si me coincide, ¿se cumple la ley? Sí se cumple la ley de proporciones múltiples. Perdón, de pesos equivalentes o proporciones recíprocas. ¿Qué hubiera pasado si en realidad lo pongo en el orden correcto, pero me da un número diferente? No se cumple la ley de proporciones recíprocas. Eso quiere decir que algo en el ejercicio no es un valor correcto, ¿verdad? Entonces, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. En este caso, había otra cosa que les quería decir aquí. Ah, bueno, por ejemplo, puede venir alguien y decirme, ¿y si lo hago al revés, qué pasa? No pasa nada. De hecho, si quieren, los invito a que lo prueben para que vean. Va a salir un valor diferente, pero tiene que coincidir. Entonces, a ver, si quieren, hagámoslo nada más así como ya como curiosidad. Espero que no los confunda. Pero en vez de dividir cloro arriba y zinc abajo, háganlo al revés. Hagan esto al revés. Háganlo al revés. Pongan el zinc arriba y pongan el cloro abajo y díganme qué respuesta da aquí. O sea, hagan 4.08 dividido dentro de 443. Ah. ¿Cuánto les da? 0.992. Ajá. Ahora les pregunto a los que primero me habían dicho que no se cumplía, era este valor el que les salía, ¿verdad? Sí. Exacto. Porque entonces, si yo puse, para que me dé esta respuesta, yo puse al zinc arriba y al cloro abajo, ahora hagan esta operación al revés también. Pongan al zinc arriba, que son los 47.97, y pongan al cloro abajo, que es 52.03. ¿Cuánto les da? 0.921968. Exactamente, les da también 0.9219 y no sé qué otros valores. Recuérdense que aquí hay una diferencia, pero es el más menos 1 que es válido, así que nos da 0.92. Por tanto, también coincide. Por eso les decía, cada quien lo va a trabajar como le guste, ¿verdad? Entonces pueden haber incluso alguien hacerlo con respuesta 108 y alguien hacerlo con respuesta 092. ¿Qué respuesta está buena? Las dos están buenas, ¿verdad? Entonces, lo único es que yo, para resolver este ejercicio, siempre me tengo que acordar de esos dos chivitos que me acaban de dar. Uno es el elemento que se repite, siempre está abajo, ¿verdad? Que es esto de aquí. Y la otra es, en la última división, si el cloro va arriba, en el tercer compuesto el cloro tiene que ir arriba. Si el zinc lo puse abajo, el zinc tiene que ir abajo. O sea, tiene que ser el mismo elemento arriba, el mismo elemento abajo. Y entonces ya, pues, comprobamos o no comprobamos la ley. ¿Qué pasa? Bueno, ahí terminamos con este ejercicio. Pero si se recuerdan, ahorita lo estamos trabajando con porcentajes. Y algunos de ustedes podría decirme, bueno, ¿y si yo lo quisiera trabajar con gramos? Porque en teoría la ley habla de peso.
y aquí no hay peso. ¿Cómo lo trabajo si yo quiero hacerlo con peso y comprobar la ley con peso? Bueno, pues también se puede hacer. ¿Qué pasa? En química normalmente hacemos una trampa y lo que hacemos es que cuando a mí me dan porcentajes, como los porcentajes son sobre 100, entonces en química yo vengo y digo, si un porcentaje es sobre 100, ¿qué tal que yo me imagino que mi muestra son 100 gramos? ¿Ya? Entonces, si yo me imagino que mi muestra son 100 gramos, pues puedo trabajar mi ejercicio, es decir, exactamente como lo trabajé hace un ratito, solo que en vez de imaginarme que estos son porcentajes, digo, esos pueden ser gramos. Esa es una trampa que usamos mucho en química, que no es como que sea una trampa, pues, pero es muy válido. Entonces, vengo yo y digo, si es porcentaje, me imagino que es gramos, porque los gramos al final van a sumar 100 gramos. ¿Verdad? Lo que es decir, 100%. Y lo mismo tendría que hacer, pues, con mis 3 sustancias, ¿verdad? Si se dan cuenta, la resolución es la misma que hicimos en el anterior. Divido estos dos con el que se repite abajo, divido estos dos con el que se repite abajo. Tengo mis 2 relaciones numéricas, que en este caso yo me imagino que son gramos, ¿verdad? 4,43 gramos de cloro por 1 de oxígeno, 4,08 gramos de zinc por 1 gramo de oxígeno. Hago la división entre cloro y zinc. Bueno, incluso aquí puedo hacer mi tercera, ¿verdad? Y hago mi relación entre cloro y zinc, me da 1,08, luego hago la de imaginándome que son gramos, y me vuelve a dar, se me fue la diapositiva. Ahí está, ya regresó. Disculpen. Y me va a dar básicamente la misma respuesta del ejercicio anterior, solo que yo imaginándome que en lugar de ser porcentajes, son gramos. Eso es si yo me siento más cómodo trabajando en gramos. Así que al final, en química, cuando trabajo gramos y porcentajes, puedo hacer referencia a lo mismo. Lo único es, si yo trabajo en porcentaje, estoy trabajando en pues, valga la redundancia, en 1%. Si yo quiero trabajar en gramos, me imagino que mi muestra final es de 100 gramos, para que esos porcentajes coincidan, ¿verdad? Entonces, eso se hace mucho en química. No sé si me entendieron esta segunda referencia. El ejercicio lo resolví igual, o sea, el método de resolución es el mismo, solo que en uno lo estoy trabajando en porcentaje y en esto me imagino que son gramos. Al final, el procedimiento sigue siendo igual. Entonces, esta es nuestra segunda ley. Creo que de nuestras 4 leyes, esta es la más complicada. Las próximas 2 están fáciles, sobre todo la que viene, que es la ley de proporciones constantes y definidas. Esta es muy, muy sencilla. Entonces, vamos a ver nuestra tercera ley. ¿A qué horas terminamos clases? Si alguien me puede recordar, porque a mí siempre se me olvida. 5:45. Ok. Bueno, tenemos todavía media hora. Perfecto. Entonces, veamos. Ley de proporciones constantes y definidas. Esta ley, que es la ley de Proust, a lo que se refiere es a algo que yo les he mencionado todo el tiempo. Para que el agua sea agua, tiene que tener 2 hidrógenos y un oxígeno. No me pueden dar, hoy tengo ganas de un agua bien hidrogenada y voy a tomar H5O1. Eso ya no es agua. Y eso es lo que dice esta ley. O sea, por ejemplo, para que el sulfuro de hierro sea sulfuro de hierro, este es sulfuro de hierro 2, para que el sulfuro de hierro 2 sea sulfuro de hierro 2, siempre va a necesitar un 36%, 36.4% de azufre y siempre va a necesitar un 63.6% de hierro. Si no tiene esos porcentajes, no es sulfuro de hierro 2. O lo mismo que es decir, un hierro y un azufre, ¿verdad? Eso es lo que necesita, un átomo, ¿verdad? En este caso, estos porcentajes están basados en la masa. Recuérdense que el hierro no pesa igual que el azufre. Si pesaran igual, tendría que ser 50% cada uno, pero no pesan igual. En este caso, evidentemente, es más pesado el hierro, porque hay un porcentaje mayor, que el azufre. Eso solo es una observación general, por si alguien cachó por ahí la diferencia, si no, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos en esta ley de proporciones constantes? La ley de proporciones constantes y definidas, o sea, ya está definido. Los elementos que constituyen o forman un compuesto
siempre van a estar en las mismas proporciones. O sea, siempre voy a tener 63.6 de hierro y 36.4 de azufre si quiero sulfuro de hierro 2. Si quiero agua, siempre tengo que tener el mismo porcentaje de hidrógeno y el mismo porcentaje de oxígeno. Si cambia, ya no es el mismo compuesto. Si quieren verlo de una manera bastante, un poquito más a la vista de ustedes, si les gusta la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola siempre va a tener cantidades específicas. Siempre tiene la misma cantidad de edulcorante, siempre tiene la misma cantidad de ácido carbónico, siempre tiene la misma cantidad de ácido fosfórico. O sea, siempre todo está en las mismas cantidades. Si a mí me lo cambian, ya no es Coca-Cola, ¿verdad? Ya es otra cosa, tal vez ya es Pepsi o ya es Dr. Pepper o ya es, ¿cómo se llama la otra? Super Cola o cualquier otra, pero ya no va a ser Coca-Cola, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lo que les decía hace un rato, para que el agua sea agua siempre son 2 hidrógenos y 1 oxígeno, pero en porcentaje, ¿cuánto sería? Y eso es lo que vamos a aprender a resolver ahorita. ¿Cómo se calculan los porcentajes de los elementos dentro de un compuesto? Es decir, yo sé que para que el agua sea agua son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, pero ¿y si yo quiero saber los porcentajes? Eso es lo que vamos a resolver en este tercer ejercicio y es muy fácil porque me dan una fórmula. Entonces, cuando me dan una fórmula, todo se vuelve fácil, porque lo único que yo tengo que hacer es sustituir valores en la fórmula y se acabó. Entonces, en este caso, la fórmula nos dice que para encontrar cualquier porcentaje de cualquier elemento, yo necesito la cantidad del elemento en la fórmula por su masa atómica que miro en la tabla periódica, dividido la masa molecular del compuesto, que esa sí la tengo que calcular, y lo multiplico por 100. ¿Por qué lo multiplico por 100? Porque es un porcentaje. Los porcentajes siempre vienen multiplicados por 100. Entonces, ya con esto lo resuelvo. Entonces, vamos a hacer este primero juntos y traigo un segundo ejercicio para que ya lo hagan ustedes solitos. Entonces, veamos. ¿Cuál es la composición centesimal, que así se llaman estos ejercicios, composición centesimal o composición porcentual del compuesto agua? Entonces, voy a usar esta fórmula, la voy a usar 2 veces, una para el hidrógeno y otra para el oxígeno. Y luego les voy a dar 2 chivitos también para estos ejercicios. Entonces, voy a empezar por el hidrógeno. Ahí está mi hidrógeno, ¿verdad? Voy a encontrar el porcentaje. Y voy viendo qué dice la fórmula. La fórmula dice, cantidad del elemento. Me voy a mi fórmula y digo, ¿cuántos hidrógenos tengo? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. 2 hidrógenos. Luego dice, lo multiplico por la masa atómica. ¿En dónde se mira la masa atómica? En la tabla. En la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? Es 1.00794. Muy bien, 1.00794 UMAS, ¿verdad? Que no se nos olvide la unidad. Y abajo dice que voy a poner la masa molecular del compuesto, es decir, cuánto pesa una molécula de agua. Recuérdense que la masa molecular ya la puedo sacar, ya lo aprendimos hace, creo que, en la última clase, ¿no? En la última clase, que por cierto, aprovecho para mencionarles del examen, porque ahorita me acordé que ustedes se acaban de examinar. Las calificaciones del examen, yo espero tenerlas para la próxima semana. No creo que en martes, lo más seguro es que sea el próximo jueves, porque ya empecé a calificar, pero recuérdense que, bueno, a clase normalmente entran como 70, 74, pero al examen entraron 90 y no sé cuántos, 90 creo yo, porque, no, 92. Entonces ya calificar 92 problemas, bueno, tenían 3 problemas, así que, solo para que me comprendan en cuanto a tiempo, son 3 problemas por cada uno y son 92, son 276 problemas que tengo que revisar, entonces pues sí me lleva un poquito de tiempo, así que las calificaciones probablemente el próximo jueves las van a tener publicadas. Yo siempre vuelvo a abrir el examen para que ustedes entren, vean sus respuestas y si tienen alguna duda me escriban y si hay necesidad de corregir alguna calificación, pues la podamos corregir. Normalmente les doy 24 horas para esa revisión
y luego, pues sí, ya no acepto más cambios, ¿verdad? Entonces, siempre estén atentos. Yo siempre les voy a mandar un mensajito por el aula virtual para indicarles, ya está abierta la revisión y ya revisan ustedes. Pero bueno, entonces, ya saben sacar masa molecular porque lo examinamos la semana pasada. Así que sáquenme la masa del agua. ¿Cuánto pesa el agua? Es decir, 2 veces el hidrógeno más 1 vez el oxígeno. ¿Cuánto pesaría? 18.00152. Exactamente, eso es lo que pesa el agua. 18.01528 UMAS, ¿verdad? ¿Por qué es importante poner UMAS? Porque aquí cuando yo resuelva esta operación, UMA se anula con UMA y la respuesta me queda sin unidad, me queda en porcentaje. Entonces, ahora ya resuelvo esto. Solo cuando metan esto en la calculadora, recuérdense el orden de operaciones. No metan todo de un solo, al menos de que sepan usar los paréntesis en su calculadora. Recuérdense que su calculadora trae paréntesis. Pueden usar esos paréntesis. Y si no, yo les aconsejo que vayan operación por operación, porque a veces por orden de operación lo meten todo de corrido en la calculadora y la calculadora les va a dar una respuesta siguiendo la lógica de operaciones. Entonces, mi consejo es que metan 2 por 1.00794, la respuesta la dividan dentro de 18.01528 y la respuesta la multipliquen por 100. Y entonces me dan el valor del agua, del hidrógeno, el porcentaje de hidrógeno. ¿Cuál sería el porcentaje? Daría 11.1898. 11, lo vamos a anotar aquí. 11.98, ¿me dijiste? 1898. Aquí le vamos a hacer una trampa. Ahí está, 1898. Muy bien, muchas gracias. Recuérdense que esto es un porcentaje de hidrógeno. ¿Verdad? Ahí está, ese es el porcentaje de hidrógeno. Ahora tengo que repetir lo mismo con el oxígeno. Entonces, ahora hagan ustedes el favor de hacerlo con el oxígeno. La parte de abajo, que ya la calculamos, que es de 18.01528, la vamos a volver a usar aquí, porque es el mismo compuesto, es el compuesto agua. Lo que cambia es la parte de arriba, es decir, cuántos oxígenos tengo y cuánto pesa ese oxígeno. Entonces, háganlo por favor y me dicen la respuesta. Vayan haciéndolo, por favor. Ingeniera, da 88.8101. 88.8101, efectivamente, esa es la respuesta. Vamos a darle unos segundos a los demás para que los demás también lo terminen de operar. Ay, 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 ay. Ay, 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 me perdí en el ejercicio, me perdí. Esperen. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar a que los compañeros terminen de resolver y me digan si efectivamente sí les salió ese valor que ya nos indicó el compañero y que ya está ahorita en la diapositiva. Ustedes me dicen si sí les da. Sí, ingeniera, sí, me da lo mismo. ¿Sí? Sí, ingeniera, Ok, me dio lo perfecto. mismo. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora les voy a dar los 2 chivos que les dije que les podía dar. 2 chivos en estos ejercicios.
Uno, yo puedo comprobar si mi ejercicio está bueno. ¿Cómo lo voy a comprobar? Recuérdense que es un porcentaje. Eso quiere decir que cuando yo sume estos dos valores, me tiene que dar 100. Ahora, siempre existe el error más menos 1, porque recuérdense que cuántos decimales estoy usando y demás. Entonces, es bien raro que les dé 100 exacto. Eso es rarísimo que pase. Lo normal es que les dé 99.99 o que les dé 100.001. Eso también es bien común, ¿verdad? Pero les tiene que dar, o sea, en promedio 100, ¿verdad? Si les da 9.99, 9.98, está perfecto, no pasa nada. O si les da 100.01, está bien, no pasa nada. Entonces, comprueben que les sume 100 o 99.99. 99.99. Sí, ingeniera. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si ustedes están en el examen y les toca hacer este ejercicio, ustedes mismos, después de haber hecho los 2 procedimientos o los 3 o los 4, dependiendo cuántos elementos tenga, si ustedes suman y les da 100, su ejercicio está bueno, ¿verdad? No hay, bueno, hay algunas posibilidades, algunos errorcillos por ahí que podrían suceder, sí, puede ser, pero por lo menos me acerca a mí a decir, mi ejercicio es muy probable que esté correcto. Sí hay algunos errorcitos que pueden pasar desapercibidos, pero lo más común es que si nos da el 100%, el ejercicio está bien. Ahora, otro chivito que yo les puedo dar aquí es de que, por ejemplo, si solo son 2 elementos y yo ya encontré que el primero es 11, yo me podría ahorrar el segundo procedimiento. ¿Por qué? Porque si yo ya encontré que el primero es 11, lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, ¿verdad? Si yo ya sé que el primer elemento es 11 y tiene que sumar 100, entonces, ¿cuánto sería el oxígeno? Pues pongo 100 menos 11 punto tal y me va a dar el 88. Ahora, lo único es de que con esa corroboración, sí no podría hacer yo mi comprobación de que sumen 100, porque como ya hice la resta de 100, obviamente va a sumar 100. Entonces, aunque yo me haya confundido, me va a dar 100 de todas maneras, ¿verdad? Pero es una manera de ahorrarnos un procedimiento. En este caso, yo hubiera hecho solo el primero y después hubiera dicho 100 menos este valor y me hubiera salido 88.8101 de oxígeno. Y ya, ¿verdad? Ahora aquí recuérdense que en este ejercicio solo son 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, pero me pueden dar un compuesto que tiene 3 o me pueden dar un compuesto que tiene 4 o 5, ¿verdad? Bueno, 5 ya no, pero 3 o 4 sí podría ser. Entonces, como el siguiente ejercicio. Veamos un siguiente ejercicio. Dice, la progesterona es un compuesto de la píldora anticonceptiva. Si su fórmula es C12H30O2, ¿cuál es la composición porcentual? Entonces, para sacarlo, la misma cosa, uso mi fórmula, solo que ahora la tengo que hacer 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque tengo 3 elementos. Recuérdense que aquí tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces lo tengo que hacer 3 veces. Obviamente la masa molecular es de este compuesto que tiene 12 carbonos, 30 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y me van dando las respuestas, ¿verdad? Si quieren, saquemos todos el carbono. Saquemos primero el carbono. Y ustedes me van diciendo. Saquemos el carbono y veamos el porcentaje de carbono.
Cuando tengan el carbono, me indican el carbono, qué porcentaje les dio. Aquí el que está largo de sacar es la masa del compuesto, ¿verdad? Porque está bastante grande. De hecho, cuando tengan la masa del compuesto, si quieren me la dicen, para que todos corroboremos que nos da la misma masa. Porque si nos confundimos en la masa, todo el ejercicio va a estar mal. No nos podemos confundir en la masa. Así que siempre compruébenla 2 veces por lo menos. Ingeniera, a mí la masa me dio 206.369. A mí también me dio eso. Muy bien. ¿Lo mismo? Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la masa. Los que la están calculando, asegúrense de poder hacer ustedes mismos el cálculo, ¿verdad? Ya sabemos que la respuesta va a ser 206.369. Entonces eso nos ayuda ahí a saber si lo hicimos bien o no. Muy bien, entonces sigamos calculando. Cuando ya tengan el carbono me lo indican, lo mismo con el hidrógeno y lo mismo con el oxígeno. Recuérdense que este contenido ya es del segundo parcial. O sea que de entrada para el segundo parcial ya tenemos 4 tipos de ejercicios diferentes. Ingeniera. Dime. A mí el carbono en su porcentaje me dio 69.841 y más numeritos, ¿se lo digo todo? ¿O solo los primeros 4 están bien? Los primeros 4, 69.8418, ¿me dijiste? Ajá. Ok, perfecto, muy bien, ya tenemos el carbono. Eso no quiere decir que los demás no lo hagan, sino que háganlo y comprueben que les da el mismo valor. ¿Verdad? Porque recuérdense que en el examen es cuando ya nos vemos solitos o casi solitos, ¿verdad? Recuérdense que la masa que encontramos sirve para los 3 compuestos, entonces para los 3 cálculos ya solo tenemos que meter las cantidades de cada elemento. Ingeniera, el del hidrógeno a mí me dio 14.6537. Vamos a ver si a mí me da lo mismo. 14 a mí me dio 65.24, pero no, a ti te dio 65.27. Ingeniera, a mí también me salió el hidrógeno con 14.6524. A mí también. Ok, entonces dejémoslo como 65.24, pero de todas maneras, si les da 65.27, 65.25, 65.23, está dentro del rango del más menos 1. Muy bien, ya solo nos falta el último. No lo hagan por resta, no lo hagan con 100 menos 69 menos 14, que lo podrían hacer, pero yo lo que quiero es que hagan todo el procedimiento, porque entre más veces lo hagan, más fácil se les va a hacer. Ingeniera, a mí el tercero me dio 15.5056. Vamos a ver, 15.5056. Muy bien. Ahora asegúrense que suma 100 o 99.99. Muy bien, gracias Juan Esteban. 69, 14 y 15. Muy bien, exactamente, esos son los valores. Muy bien, también Eric nos había dado ya la masa ahí. Perfecto. Entonces asegúrense que suma 100
Ingeniera suma 99.99. Muy bien. Normalmente siempre nos va a sumar 99.99, que es pues un aproximado a 100. O es, hay otra palabra para decirlo, se me fue el nombre. Bueno, pero es 100, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Se dieron cuenta que estos ejercicios están más fáciles? Porque realmente no es que vaya a necesitar mucha lógica, sino que si me dan a mí una fórmula, sustituyo valores y me tiene que salir. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, en estos ejercicios podría pasar una cosa. Les doy el chivo para que si les aparece, que de hecho yo creo que así les aparece en los ejercicios que les subí para que resuelvan, o les va a aparecer en la hoja de trabajo. Entonces, vean. Recuérdense que en la fórmula a mí me piden la cantidad del elemento y la masa atómica. Imagínense qué hubiera pasado. Recuérdense que aquí es un qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si no me dan la fórmula? ¿Creen que puedo resolver el ejercicio si no me dan la fórmula? ¿Creen que podría resolver el ejercicio si no me dan la fórmula? Si no sé que tengo 12 carbonos, 30 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿podría resolver el ejercicio? ¿O creen que son datos muy fundamentales? No se podría, ¿verdad? Porque en la fórmula me pide de entrada la cantidad del elemento. Entonces, si a mí no me dan la fórmula, yo no lo puedo resolver. A menos que pasar a lo siguiente. Si a mí me dijeran, por ejemplo, esta ya es una suposición, ¿verdad? Disculpen que a veces haga muchas suposiciones, pero son las probabilidades que pueden aparecer en el examen y a veces a veces pasa de que dicen, es que en la clase nos enseñó un ejercicio, pero en la hoja de trabajo, en el examen vienen otros. Pues sí, porque tienen que haber diferentes problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me gusta explicarles el qué hubiera pasado, ¿sí? Para que hayan todas las alternativas. Entonces, me tienen que dar la fórmula porque si no, ¿cómo encuentro la cantidad de elementos y cómo calculo la masa molecular? Si no me dan la molécula, ¿cómo calculo la masa molecular? No se puede. Entonces, no se puede al menos que, por ejemplo, en el ejercicio me dijeran, en un estudio se descubrió, de hecho lo voy a hacer con estos valores solo para que me coincida. En un estudio se descubrió en el laboratorio que un compuesto desconocido, por eso no me dan la fórmula porque es un compuesto desconocido, tiene 144.132 gramos de carbono. Y en este mismo estudio también se descubrió que tiene 30.2382 gramos de hidrógeno y, disculpen que me tarde, pero lo estoy operando, y 31.9988 de oxígeno. El total de la masa que estuvo en el estudio fue de 206.369 gramos. Eso fue el total de la masa que evaluamos. Entonces, no me dieron la fórmula, pero ya me están diciendo, por ejemplo, que el total de carbono es 144. Entonces, ahí ya no necesitaría esto porque ya me dijeron que son 144. Me dijeron que de hidrógeno son 30.23, ya no necesito esto porque básicamente en el ejercicio ya me estarían dando los totales, ¿verdad? Y en este caso no me dieron la fórmula, pero ya me dijeron cuánto pesa. Entonces, de hecho, un ejercicio como este estaría fácil porque ya operaron por mí la mayor parte del ejercicio. Eso podría ocurrir. Entonces, no se vayan a confundir y decir, bueno, no nos dio la fórmula, es imposible de resolverlo. Sí, no me dan la fórmula, pero ya me dan los totales. Entonces, sí lo puedo hacer. Ahora, si no me dan la masa, perdón, si no me dan la fórmula y no me dan las masas totales, ahí sí no lo puedo resolver. O sea, ¿con qué? No se puede. Entonces, o me dan la fórmula
o ya me dan los totales de los gramos, o porcentajes, y me imagino que son 100 gramos, que es el otro chivo que les expliqué que siempre hacemos en química, ¿verdad? Entonces, o me dan ya los porcentajes y un total de 100 gramos, o ya me dan los totales. Entonces, sí podría resolverlo. Entonces, se los explico en caso de que les aparezca un ejercicio como este. Recuérdense que no se tienen que quedar solo con lo que yo explico en la clase, para eso tenemos la química de Chang, y mi consejo siempre es, busquen el capítulo y vean todos los problemas que están ahí, resuélvanlos, porque ya lo saben resolver. Entonces, ese es un consejo que les doy. Y pasamos a nuestra última ley, que creo yo que, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Menos cuarto, me dijeron que terminamos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces dejamos para la próxima semana la ley de proporciones múltiples, y también vamos a empezar con el tema de introducción a los enlaces químicos. Y por ahí creo yo que vamos a tener, tal vez no sé si la próxima semana o la siguiente, vamos a tener que tener una clase en martes y otra en jueves, porque estamos atrasados un tema. Entonces, por ejemplo, de hecho ahorita este pedacito que ya no vimos, se nos acumula a lo atrasado que llevamos. Entonces sí vamos a tener que hacer ahí una reposición de una semana, que vamos a tener tanto clase en martes como en jueves. Pero yo les aviso si es la próxima o es la siguiente. Si alguien no se puede conectar en jueves, lo único que tiene que hacer es ver la grabación después en su tiempo libre. Entonces, con eso terminamos. Que tengan una bonita tarde y los veo la próxima semana.